pinceladas, que son tres cosas que me parece que son poco conocidas y que deberían serlo más y estar más visibilizadas desde el punto de vista, desde luego, del conocimiento general, pero también de la política más aplicada. Son las siguientes. En primer lugar, los hijos de los inmigrantes no crecen en un contexto en el que necesariamente todo es desventaja. Hay bastantes características en las familias inmigrantes que representa para sus hijos ventajas relativas, significativas e importantes con respecto a la situación en la que crecen los hijos de la población autóctona. Voy a poner dos ejemplos, uno sobre la salud perinatal y otro sobre las expectativas de los padres. Es decir, primera cosa que hay que desmentir, no todo lo que tiene que ver con la forma en la que los hijos de los inmigrantes acceden y se relacionan con el sistema educativo o se insertan en realidad en la sociedad en la que viven, está marcado por la desventaja. Segunda cosa, la mayor parte de lo que les pasa a los hijos de los inmigrantes en casi todos los países europeos y en Estados Unidos también, digamos en los países desarrollados, tiene que ver con la desventaja cognitiva. Tienen un problema muy profundo y muy temprano de desventaja cognitiva que ya es visible en el preescolar, y esto es lo que a mí me parece más grave de todo lo que se puede decir en este asunto, en esta materia que he traído hoy aquí. Y finalmente también hay algunos aspectos de desventaja no cognitiva, que es algo un poco moderno en este tiempo, digamos, incluso PISA, ¿no? En los estudios de la OCDE han empezado a meter en sus cuestionarios de evaluación de los sistemas educativos, los hijos de los inmigrantes viven en un estrés que en parte está condicionado o producido por la forma en la que se da la migración familiar. Es decir, hay una ventaja cognitiva muy fuerte, eso explica la mayor parte de los problemas que estos niños tienen, pero también hay que tener en cuenta que la política de inmigración, la forma en la que las familias se reunifican, importa en la manera en la que los hijos de los inmigrantes se incorporan en el sistema educativo. Les voy a presentar algunos datos, evidencias muy, digamos, de aquí y de allá, con gráficos, un poco para evitar esta sensación de ¿a dónde vas, manzanas traigo? Quisiera que se supiera que utilizando los mejores datos de que disponemos más o menos aquí y allá, se llegan a conclusiones como las que voy a resumir al final de la presentación. Bien. En primer lugar, quiero presentar las dos evidencias de que el origen familiar de los niños inmigrantes no supone necesariamente una desventaja educativa y una desventaja en la forma en la que se desarrollan en comparación con los hijos de las familias autóctonas. Se sabe, en Estados Unidos lo han llamado la paradoja de los mexicanos, que las familias inmigrantes de origen mexicano en Estados Unidos tienen hijos con mejor salud perinatal, es decir, la que se da en torno al nacimiento, que los de los propios norteamericanos, nacidos autóctonos de padres norteamericanos. Bien, en España existen también indicios de que hay una paradoja que, es decir, ya es bastante normativo, ¿no? Decir que esto es una paradoja, pero en fin, ya se da esta regularidad también, según la cual tienen las familias inmigrantes hijos en mejores condiciones perinatales. Esto es el peso que tienen en media, esto es un trabajo con 1.800.000 nacimientos en España, Colombia y Ecuador. Este es el peso que tienen los hijos de los españoles al nacer, más o menos 3.350 gramos. Este es el peso que tienen los hijos de los ecuatorianos en Ecuador al nacer, 3.100 gramos. Este es el peso que tienen los hijos de los ecuatorianos que nacen en España. Los emigrantes están seleccionados también este es el en peso sus que tienen los poblaciones. colombianos nacidos en Colombia. Y este es el peso que tienen los niños colombianos que nacen en España. Es decir, se replica también en España la paradoja de la salud perinatal de los inmigrantes. Es decir, tienen niños en mejores condiciones perinatales. No quiero decir que sean niños mejores ni peores, que nacen en familias que son capaces de traerles al mundo en condiciones perinatales mejores que las que tienen los hijos de los autóctonos. Esto tiene muchas implicaciones, un médico en la sala, para el desarrollo futuro de los niños. Bien. Segunda paradoja, también los norteamericanos llamaron paradoja a esto, la paradoja del optimismo de los inmigrantes. Las familias inmigrantes esperan de sus hijos a igualdad de rendimiento, trayectorias educativas más largas. Es decir, con las mismas notas esperan que lleguen más lejos que los hijos de los autóctonos. Se conforman menos
con lo que ven en casa cuando traen digamos, me salen las palabras en inglés, pero, y eso que soy de Madrid, pero las notas, el boletín de notas, bien. Entonces, eso es un trabajo que Amparo González del CSIC y yo hicimos en el municipio de Madrid, bastante manualmente, y entonces lo que vemos aquí, esto, ¿me puedo levantar? Creen en la educación como trampolín. Los autóctonos no lo creen tanto. ¿Puedo hablar? Sí, micrófono. Por la interrupción, pero bien. Entonces, aquí lo que se ve es, ¿qué dicen los padres? ¿Con qué esperanza tiene usted de que su hijo llegue a la universidad? Bueno, pues yo creo que mi hijo con un 100% de probabilidades va a llegar a la universidad. Y esto es, ¿usted cómo cree que está haciendo su hijo en el colegio ahora? ¿Qué notas tiene? Pues un rendimiento insuficiente, no lo sé, o bueno, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que le pasa a las familias de Madrid, ¿no? Sean de donde sean, pero son autóctonos de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, oye, pues los que tienen un rendimiento insuficiente dicen, 20%, y mi hijo seguramente va a fracasar, ¿no? Los que no lo saben, bueno, hay más incertidumbre, en fin, pero, ¿no? Y los que dicen que les va bien, pues oye, reportan expectativas altas. Esto es lo que le pasa a los padres inmigrantes. Cuando tienen un rendimiento insuficiente dicen, oye, no, mi hijo va a llegar, Creen que es un desfase. es que no me resigno. Cuando tienen un rendimiento que es incierto, también, y cuando les va bien, pues son como los autóctonos de Madrid, ¿no? Entonces, ¿es esto un contexto de desventaja? No, es un contexto de ventaja muy significativa. Los niños de los inmigrantes nacen en hogares que están bien preparados para impulsarles hacia arriba. ¿Qué pasa? Pasa que luego los padres, seguramente, y no solo los padres, el sistema educativo no sabe estimular correctamente a estos niños. Cuando su cerebro es más plástico, es decir, esos problemas de aprendizaje temprano, estos problemas de enfoque, digamos, de enfoque del esfuerzo, es justo donde el sistema falla y seguramente falla en ayudar a las familias a que esta desventaja inicial, que yo os he puesto 2 ejemplos, pero habría muchos otros, se materialice en carreras educativas exitosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la educación preescolar? Claro, la educación preescolar es la esperanza blanca de las políticas educativas en este momento. Es decir, casi todo lo que va de equidad, de igualdad de oportunidades, es como, bueno, vamos a dar una compensación temprana a los niños que nacen en hogares con menos ventajas para poder progresar. Y entonces decimos, bueno, y además es coste eficiente en términos de coste y beneficios, ¿no? O sea, por 1 euro que invierto en educación preescolar tengo un retorno mayor que si lo invierto en educación secundaria en términos de equidad. Me garantiza mejor rescatar a los chavales más listos, por decirlo así, ¿no? Da igual de quién sean sus padres, es decir, que el talento florezca, esté donde esté, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Estos son datos de todo el Estado, ¿no? Entonces lo que se ve es que cuando tienes más años de educación preescolar, pues tu rendimiento en primaria, esto es una comprensión lectora en primaria, en niños de 10 años, pues mejora, ¿no? Entonces, oye, es muy bueno ir al preescolar y todos lo sabemos. ¿Qué le pasa a los hijos de los inmigrantes en los datos del Ministerio? Que no les sirve de la misma manera, que el preescolar no está igualando oportunidades, que mejora el rendimiento de los autóctonos, pero que aumenta la brecha entre hijos de autóctonos e hijos de inmigrantes. Y esto es, desde el punto de vista de las políticas públicas, gravísimo. ¿Por qué? Es gravísimo porque genera desigualdad. Pero es gravísimo porque es que encima, como digo, la esperanza blanca de las políticas que vayan a generar más igualdad educativa en el medio y en el largo plazo está puesta en la fase preescolar. Todo el mundo habla del preescolar. ¿Qué importante es el preescolar? Sí, es necesario un preescolar, pero hace falta un preescolar que sea integrador en el sentido de que dé igualdad de oportunidades, es decir, que genere un beneficio igualmente positivo en los niños independientemente de cuál es su background migratorio, si son de Madrid, si son de Ecuador o si son de Guecho, ¿no? Entonces, esto quiere decir que nuestra gran apuesta por la igualdad educativa efectivamente está generando una mejora en el rendimiento de los autóctonos, pero que no lo está generando para nada el mismo efecto entre las familias de origen inmigrantes. El preescolar en España seguramente está desigualando las oportunidades entre hijos de autóctonos e hijos de inmigrantes. Y esto, en fin, que pueda saltárselo, que se lo salte. Bien, claro,
yo no quisiera solamente hablar de ventajas y desventajas cognitivas. O sea, yo creo... Es multifactorial, yo creo que es más complejo. Casi toda la desventaja que tienen los hijos de los inmigrantes tiene un origen cognitivo, es decir, que son niños muy capaces de aprender tanto como los demás, pero que seguramente ni el sistema ni los recursos de sus hogares les permiten progresar a la velocidad que progresan los niños de los hogares más aventajados. Pero claro, también hay otros problemas de desventaja no cognitiva, ¿no? Y ahora, por fin, la OCDE, que, en fin, muchas críticas, ¿no?, en el sector educativo, a PISA, las evaluaciones, etc. Bien, PISA está en esta próxima edición, que saldrá dentro de unos meses, ¿no?, ha incluido ya una batería de preguntas sobre desigualdad no cognitiva, es decir, qué estrés le genera a los niños el aprendizaje, qué frustración tienen ante el fracaso, qué capacidad tienen de creer que el esfuerzo rinde, qué desánimo gobierna sus vidas. Cosas de este tipo, ¿no? Y esto es un gran avance. Bien. Los hijos de los inmigrantes están en general en una situación de desventaja no cognitiva. Nosotros hicimos un estudio en la Comunidad de Madrid para medir la desventaja no cognitiva de los hijos de los inmigrantes y utilizamos una batería de preguntas de la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos, del módulo de adolescente, para medir el estrés de los niños, ¿no? ¿Cuánto estrés tenían? Bueno, pues esto es una medida de estrés, digamos, da igual, ¿no? Yo esto podría explicarlo cualquiera que estuviera interesado, desde luego, ¿no? Entonces, esta es la media, aquí es donde están los hijos de los padres que nacieron en la Comunidad de Madrid y aquí es donde están los hijos de los padres que nacieron fuera de España, ¿no? Entonces, es decir, hay un estrés, o sea, hay una desventaja en términos de bienestar de hasta un 6%, es decir, los niños reportan, los hijos de los inmigrantes reportan, y esto no tiene nada que ver con cómo les va en el colegio, etcétera, etcétera, reportan un estrés objetivo, ¿no?, en esta batería de preguntas mayor que los hijos de los autóctonos. ¿Qué cosas explican este estrés? Fundamentalmente dos cosas que tienen mucho que ver con cómo se produce la migración de las familias. La primera, los niños que migran a los 0 años, es decir, esta generación 1.5 que casi son autóctonos, pues oye, están incluso, en fin, mejor, ¿no?, que los autóctonos, más o menos en niveles por encima de la media, podríamos decir, ¿no? Los niños que migran entre los 6 y los 14, 15 años son niños que reflejan una desventaja sistemática en este indicador. Y hay evidencia de que ya migrando en esta adolescencia más tardía, pues entonces esta desventaja se supera. Es decir, cuando llegan los niños, la edad a la que llegan, la edad a la que las familias migran, y esto es un programa familiar de migración, tiene un impacto significativo en la forma en la que los niños se incorporan en el sistema educativo. ¿Qué más tiene un impacto? El tiempo en el que se da la reunificación familiar. Los niños que migraron con sus padres tienen un nivel de estrés o de bienestar, ¿no?, es la otra cara de la moneda, idéntico al de la media. Los niños que han pasado al menos periodos de más de 3 meses separados de sus padres como consecuencia de la migración están en una situación de desventaja. ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer una recapitulación y voy a decir un par de cosas sobre qué creo yo, qué recomendaciones daría yo de estas pinceladas, ¿no? Bien, vamos a ver. Hay que desmentir la idea de que inmigración y educación sea igual a desventaja. No es cierto, no es cierto. Las familias inmigrantes tienen muchos hándicaps que tienen que superar seguramente en el estímulo correcto de sus hijos para el aprendizaje, pero son entornos que tienen ciertas características que en términos relativos suponen una ventaja en comparación con lo que les pasa a los hijos de familias que han nacido en sus países de residencia. En esto España se parece mucho a otros países. La desventaja de estos niños, en la forma en la que se insertan en el sistema educativo, es sobre todo una desventaja cognitiva. Es decir, por alguna razón, estas esperanzas que sus padres tienen puestas en ellos no se materializan en carreras exitosas y en notas altas, o en notas suficientemente altas para que sus carreras sean exitosas. Especificidad de España, terrible. Esto ya se ve en el preescolar. Esto ya se ve en el preescolar. En esto no nos parecemos a los demás países. También hay una fuente de desventaja que no es cognitiva y que tiene mucho que ver con cómo migran las familias. ¿Cómo es la secuencia de la migración familiar?
La separación de los padres como consecuencia de la migración familiar tiene en los niños un impacto en términos de estrés idéntico al del divorcio de los padres de los autóctonos, en términos estadísticos. Es decir, la política de inmigración de las primeras generaciones y de la forma en la que migran las familias determina la inserción de sus descendientes. Y entonces esto no es solamente un asunto del Ministerio del Interior. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues, o qué podríais hacer vosotros, ¿no? Yo no hago nada más que estar en mi despacho mirando los datos y eso, pero bien, no se puede hacer nada, ¿no? De lo primero, de lo segundo, es decir, la política de inmigración pues la decide quien sea, ¿no? El Susucorda, el archipámpano de las Indias, no sé quién será, pero desde luego tiene que tener en cuenta que el control de fronteras no solamente es control de fronteras, determina la forma en la que se incorporan las familias y qué estigmas deja eso en sus hijos en términos de bienestar. ¿Qué podrían hacer los ayuntamientos o instituciones como aquellas en las que trabajáis vosotros? Bien, cualquier cosa que tenga que ver con el estímulo temprano, yo diría, a la vista de lo que sucede aquí, sucede allí, con los mejores datos, con los peores, con unos que producen 2 personas aisladas en un... En fin, con la evidencia de que disponemos, esta es la mejor estrategia. Un estímulo temprano. ¿Qué quiere decir un estímulo? Bueno, temprano no, muy temprano. Es decir, el que tiene lugar antes de empezar la educación primaria o durante los primeros años de la educación primaria. Todas las actividades que sean capaces de compensar los problemas cognitivos que tienen estos niños, problemas de aprendizaje, es decir, actividades estimulantes, y yo entiendo que todo lo demás es muy importante, pero actividades que ayuden a los niños a aprender, que les den un sentido constructivo a lo que saben, que vean una proyección, que se asomen al vacío que supone no saber nada de un tema, que les apetezca adentrarse en estos espacios de oscuridad donde no conocen, pero pueden conocer. Es ese tipo de estímulo, las actividades estimulantes y sobre todo actividades culturales relacionadas, si se quiere, con lo que hay en el currículum oficial, no necesariamente, pero sí también, ¿no? Y que ayude a estos niños a superar los hándicaps que tienen en el aprendizaje, sería clave para que las familias pudieran, las familias de origen inmigrante, pudieran utilizar este potencial del que se hablaba al principio, que tienen para empujar a estos niños adelante. Si superaran los problemas de aprendizaje, estos niños vienen de entornos que ya de por sí suponen un... Es que claro, migrar de Ecuador a Madrid es un salto en la vida de una persona. Pues que esos niños aprovechen este impulso que sus padres tienen, escenario. esa acción positiva de sus padres, para, superando los problemas de aprendizaje... En la escuela, 1000 horas, fuera de la escuela... No, 5000, o sea, un año tiene 8760 horas. 7000 horas.